encuesta que sacó también de la presidencial, algunos datos como a otros peruanos se les escapó, como el tema de Pedro Castillo. José Manuel Saavedra, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Vestable. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por la invitación acá para poder esclarecer el panorama, ¿no? Porque mucha gente está en este momento confundida, no quiere una explicación de lo que ha pasado. Hay otros bueno, son más pesimistas ya que se quieren ir del país. O sea, hay de todo. Este es Algunos quieren comprar su carro emolientero ya de una vez. ¿Qué va a pasar con sus economías? Así es, así es. Lamentable el extremo en que hemos llegado digamos, de polarización a la que nos tenemos que enfrentar, habiendo varios candidatos, ¿no? Realmente ha sido un resultado poco esperado por muchos, y sobre todo para las encuestadoras, que Ya, como nosotros estuvimos monitoreando desde el mes de octubre toda la evolución del voto de los principales candidatos. ya. Nosotros tuvimos aciertos en la, respecto a la publicación del 3 de abril y debido a que, por ejemplo, en nuestra publicación teníamos al señor López Aliaga, luego teníamos a Hernando de Soto, a Johnny Lescano, Verónica Mendoza, ¿no? Y ese es el orden que han quedado finalmente, sin contar el primer y segundo lugar, ¿no? Eso, digamos, nos ha dado alguna precisión porque salvo Keiko Fujimori y Pedro Castillo, el resto de candidatos nos ha salido tal cual, ¿no? Tal cual que lo Ya. explicamos en el programa de... Sin embargo, José Manuel, a ver, te comparto, y de hecho que también lo escuchaste y lo recibiste, esto como opinión de la gente. Sí, Muchos ciudadanos, no pocos, muchos ciudadanos consideran casi al unísono que las encuestadoras siempre juegan con ese más menos 2, más menos 3% del margen de error que tienen ustedes. Y que en un escenario electoral como el que estamos enfrentando los peruanos, con ese más menos 2, más menos 3, ocultan candidatos y favorecen a otros con los fines que puedan estar persiguiendo cada encuesta o el financiamiento que puedan recibir. Y cuando nos acercamos a la fecha final de las elecciones, ya no lo pueden ocultar, porque si no fuera demasiado rochoso. Así que poco a poco le van devolviendo los porcentajes que supuestamente realmente le corresponden a ciertas candidaturas, como el caso de Pedro Castillo. ¿Real o mentira? bueno, Pedro Castillo, para todas las empresas encuestadoras, y te lo digo porque nosotros hemos medido el día 1 y 2 de abril, y anteriormente también, él apareció con 1,7%, luego apareció con 3,4% en el estudio que publicamos el 3 de abril, en el diario Expreso, estaba ya con 3,4%, luego hicimos un simulacro el 6 y 7, que ya no se publicaba, y aparecía ya con 7,1, ¿no? Y para el viernes, que volvimos a salir a campo, ya estaba en 9 punto tantos, 9,2 de crecimiento. Nosotros, en nuestro último simulacro aparece en tercer lugar, pero a un día de las elecciones, con lo cual era previsible, y lo dijimos en una conferencia privada que tuvimos, que si el ausentismo era fuertísimo en Lima y si seguía el ritmo de crecimiento, Pedro Castillo podría pasar a primer lugar. Lo que ha ocurrido, pasó a primer lugar, el ausentismo fue fuerte, a quien perjudicó a López Aliaga y perjudicó a Hernando de Soto. Los dos perdieron votación, a una semana estaban en el primer lugar los dos de la encuesta, y como te digo, si tú comparas el orden de publicación y el margen de error, hemos tenido una precisión casi exacta con todos los candidatos, están dentro del margen de error, algunos están con una diferencia de 0,2, 0,1, en el caso del señor Acuña, en el caso de Verónica Mendoza es cero, o sea, lo que publicamos el día sábado 3 salió en una semana, eso quiere decir que el voto de Verónica no se movió ni le pasó nada. En el caso de Keiko Fujimori tuvimos 2% de cambio respecto a lo publicado. En el caso de López Aliaga, nosotros siempre, bueno, primero que publicamos toda la tendencia de crecimiento de López Aliaga. Si gustas, podemos compartir un cuadro para que puedan ver los ¿Ya? televidentes. Eh,
lo debo tener por acá, es un, es el Ya, cuadro. ese resultado que ustedes obtienen, ¿lo han hecho como, José Manuel? Llamadas telefónicas, No, además de es simulacros, presencial, encuesta con la presencial. gente, con cartilla asistida. ¿Podría compartir pantalla quizás? ¿Se puede? O para ver tendríamos se lo puedo pasar, si no te lo explico, pero el Ya, a evento es ver, una presencial. explicación rapidita. Ya, el evento bueno, a ver, la encuesta es presencial, es con simulacros, con cédula de votación. Nosotros identificamos al candidato López Aliaga con 14%, ha terminado en 11 dentro de nuestro margen de error, a diferencia de otras encuestadoras que siempre lo tenían en 8, y cómo explican que acabó en tercer lugar, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay que explicar, había ánimo de bajarlo, ánimo de que esté siempre abajo, y al final no encuentran, no hay explicación de cómo Ya, terminó. entonces, José Manuel, ¿tiene asidero esto que dicen desde Renovación Popular, que hay fraude, que hay pruebas de fraude, que les metieron la mano desde las actas? Mira, nosotros lo que estamos viendo es que hasta el día viernes en nuestros tracking estaba López Aliaga en primer lugar, en segundo lugar estaba Hernando de Soto, en tercer lugar Johnny Lescano. Como te digo, si tú ves el orden del resultado oficial hoy de lo del del OMPE, tenemos en tercer lugar a López Aliaga, en cuarto lugar igual a Integración, a Renovación Nacional, a Acción Popular, JP y Alianza para el Progreso. Es el mismo orden que nosotros hemos dado. ¿Qué es lo que ha variado? Castillo y Keiko Fujimori, que han crecido. En el caso de Keiko Fujimori creció solo, vamos a decir, unos 3 puntos, 2 puntos, ¿no? Respecto al simulacro del 9 de abril. Pero en el caso de Pedro Castillo ha sido exageradamente abultado su crecimiento. Ya. Eh, ha sido un crecimiento inusual que, bueno, ya algunos están señalando de que ha habido algunas irregularidades, que algunos Sí, profesores. bueno, y no solamente algunas personas en la calle, también de los mismos partidos políticos está pidiendo el reconteo de las actas escrutadas y la verificación de Yo las observadas creo, con los originales. así es, yo creo que lo que ha habido, además de eso, es una manipulación del voto. Durante la semana pedían la renuncia de López Aliaga. O sea, no tiene sentido. O sea, le decían, usted está en cuarto lugar con 8%, renuncie, renuncie, y salieron varios a pedir el voto por Keiko y que renuncie López Aliaga. ¿Y por qué pedían su renuncia? Porque obviamente estaba en primer lugar, ¿no? Entonces hubo una manipulación de voto a favor de Keiko Fujimori para que hubiera trasvase de votos de tanto Hernando de Soto como de López Aliaga a Ya, favor de Keiko antes Fujimori. que sigas, José Manuel, explícame a qué te refieres con manipulación de votos, porque uno podría decir manipulación de votos, estamos diciendo que la OMP ha manipulado mientras subían al No, sistema y están estoy presentes hablando de partes. una campaña psicosocial. Ya, Una esa es la campaña, mejor precisión. Entonces, así ¿tú es una consideras que había una campaña. manipulación de votos en el psicosocial que hacían contra López Aliaga para que renuncie y así la gente diga, bueno, López entonces no va, voto por Keiko? Así es, López está abajo, voto por Keiko. López está acá y lo polarizan con Castillo. Castillo no estaba, como te digo, no estaba porque al día domingo, y publicamos nosotros el sábado y el domingo, todas las encuestadoras lo teníamos en ¿Ya? 4%. Ya, esa raíz de que López Aliaga está en primer lugar, de que comienzan todas las campañas psicosociales para crear el miedo, el cuco de que estaba Castillo ya creciendo aceleradamente y que López Aliaga había caído y que Keiko era la única que podía frenar a Castillo, ¿no? Entonces, los votos que López Aliaga y que Hernando de Soto pierden por esta psicosocial y por este pedido de voto a favor de una candidata que además Rosa María Palacios lo pide expresamente, ¿no? Dice, voten por Keiko Fujimori. Sale Tafur también, Juan Carlos Tafur, a pedir que renuncie además el López Aliaga, y sale Gorriti además en una conferencia, algo inusual, en una intervención en plena campaña electoral. Entonces, estos tres factores yo creo que sí han movido el voto, han producido la caída de López Aliaga, y han generado, obviamente, en el momento que comienzan a correr la voz de que Castillo había subido parte del psicosocial, la gente indecisa corre en masa hacia Castillo. Sí, porque sabe que Entonces, había filtrado una encuesta que no se podía publicar aquí en el país. Pero a ver, esto es José una Manuel, jugada de laboratorio, ¿ah? De claro, laboratorio,
creado en un laboratorio para distorsionar a la opinión pública, para confundir a la opinión pública, y que se les ha ido de las manos porque, bueno, pues ya vemos que Y estamos se les fue recontra de las manos, se les escapó claro, todo. entonces acá, Pero Pedro, ahora, hay una José Manuel, responsabilidad pues de la ¿se les gente que ha escapó tenido que todo o hacer se esto. nos escapó la situación de las manos de los peruanos? Tenemos a Keiko Fujimori anunciando indultar a su padre, que ha sido considerado uno de los más corruptos, una persona que está purgando condena, aunque no tipificado como lesa humanidad, pero considerado sí como lesa humanidad los crímenes perpetrados en barrios altos, así como la cantuta, desaparición, esterilización de mujeres en la sierra peruana. Tenemos también a Pedro Castillo, que anunció, deslizó la posibilidad de un indulto a Antauro Humala, alguien que mató policías en nombre de la reivindicación de los derechos de la población peruana, que ya está purgando condena, tiene exceso carcelario, pero que también dicen que lo pretenden indultar porque lo consideran un patriota del país. Estamos frente a dos candidatos que plantean indultar a dos criminales, valgan verdades, uno que mató policías y otro que mató gente inocente. Por ¿Cómo eso, va a abonar eso a favor de estas dos personas, según tu lectura como encuestador? bueno, yo lo que pienso en principio es que en estos últimos, yo diría hasta 20 años, ¿no? Ha habido un odio fuertísimo hacia Fujimori, al apellido Fujimori, a la marca Fujimori, que lamentablemente lo ha heredado Keiko, ¿no? O sea, Keiko ha heredado ese pasivo. Entonces, en principio es positivo lo que ocurrió ayer, que Vargas Llosa, a pesar de ese odio y de que siempre estuvo atrás de ella, incluso Pedro Cateriano, ¿no? Que era, era como que le respiraba en la nuca a Keiko y que hasta el año pasado hemos visto pues que era un odio a muerte, ha tenido que alinearse a la campaña de Keiko Fujimori y pedir el voto. Esto en principio por el lado de Keiko Fujimori. Entonces, esto sí va a cambiar la percepción de muchos ciudadanos que hasta hace unos días pensaban votar blanco, blanco viciado, ¿no? Porque y por eso es que nosotros no salimos a medir esta semana ninguna encuesta, porque no se puede en caliente medir la temperatura, ¿no? La gente está en shock y frente a un shock no puedes medir una opinión, o sea, hay que dejar que se calmen las aguas, que regrese a la normalidad la próxima semana y que la gente haya evaluado los pros y los contras, sus miedos, porque mucha gente vota por miedo, ¿no? En contra de, entonces, por el lado de Keiko Fujimori, creo que va a haber una movilización de votos del blanco viciado hacia los votos de ella. Sin embargo, por el lado del candidato Castillo, tenemos gente que le está dando el beneficio de la duda, ¿no? Que dice, no, no va a pasar nada, que fue como llanta, que fue con no sé qué, y que también le van a dar su voto. Entonces, la diferencia creo es, y lo que sí, a raíz de esta, digamos, polarización ideológica, porque Keiko es de derecha, el otro es de extrema izquierda, uno quiere indultar al padre, el otro quiere indultar al digamos, a Antauro Humala, ¿no? Que está hoy preso por el asesinato de algunos policías. Por lo Cumba. Entonces, lo que creo es que los dos tienen que firmar una hoja de ruta. O sea, en principio, ¿no? Ya Vargas Llosa ha puesto en su artículo que le pide a Keiko Fujimori que no indulte a Montesinos, que no indulte a su padre, que no cambie el Poder Judicial, que no intervenga en el Poder Judicial. Entonces le pide una serie de cosas. El tema con Castillo y la percepción que se está formando en la opinión pública es que el señor Castillo no tiene las credenciales democráticas para quedarse solamente 5 años. Entonces, él tiene que demostrar que su proyecto político acaba en 5 años y que no se va a quedar 15, 20, 30 años, que es lo que asusta a la gente. Ya tenemos un modelo en Venezuela. Entonces, él si quiere ser presidente, en principio tiene que dejar de lado esa división de clases que está fomentando, que causa mucho daño al país, el odio entre clases sociales, y luego garantizar que se va en los 5 Se va el años de 2026. gobierno. Lo que pasa es que las reformas que él quiere hacer, que son nacionalizaciones, que son expropiaciones, que son reforma de la Constitución, no se hacen en 5 años. Entonces el electorado tiene que evaluar, ¿no? Hacia dónde va a caminar y los candidatos tienen además que dar la seguridad de la estabilidad económica, ¿no es cierto?, jurídica que necesita el país, pero sobre todo
quién va a poder derrotar a la pandemia, que hoy tenemos las cifras más escandalosas y más vergonzosas del mundo en nivel de infectados, de muertos, y no hay camas UCI ni oxígeno. Entonces, Perfecto, José la Manuel. campaña irá Muchísimas en ese gracias. sentido. Muchísimas gracias por esos minutos, ese análisis, y sin duda alguna tendremos más resultados de las encuestas que publiques, pero cuando la gente ya se calme, ya esté en Así frío y es. pueda hablar en blanco y negro. Muchísimas Así es. gracias. Buen No, domingo. muchas gracias a usted. Gracias. Bien. Vamos a la pausa.